Lo que voy a contarles suena imposible, pero un avión de combate ruso de 85 millones de dólares acaba de desaparecer del cielo. El arma real estaba oculta en el propio código del avión. Espera, esto empeora. Cada vez que ese avión ruso arrancaba, estaba llamando a casa. ¿Y si te dijera que el arma más letal en el combate moderno no es un misil, un tanque, ni siquiera un bombardero furtivo, sino un rastro de migas de pan oculto en el interior de la propia máquina? Imagínate esto: el avión de combate más avanzado de Rusia, con un valor superior al presupuesto anual de un país pequeño, paralizado en territorio enemigo. Las fuerzas ucranianas tienen menos de 20 minutos para extraer sus secretos, antes de que Moscú convierta toda la zona en cristal, un movimiento en falso, y quedan aniquilados. Un movimiento correcto y poseen las llaves de toda la red de defensa aérea del Kremlin. Esto no es ficción. Es la historia de cómo una cortadora de césped voladora de $15.0, un convoy de fantasmas y una sola línea de código expusieron la falla fatal en el orgullo ruso de $85 millones. Si quieres ver más historias como esta, análisis tácticos reales, análisis profundos de tecnología militar y análisis de la guerra moderna, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Nos ayuda a ofrecerte más contenido de este tipo. Ahora, permítanme llevarlos al interior del atraco del siglo. Son las 5:20 de la mañana. En algún lugar de la zona gris cerca de Kursk, un Su-35 flanque ruso, uno de los cazas de superioridad aérea más letales jamás construidos, yace destrozado en un campo fangoso, con el tren de aterrizaje destrozado, con la panza contra el suelo. $85 millones en tecnología aeronáutica de vanguardia, ahora un blanco fácil. Los operadores especiales ucranianos de la GUR tienen exactamente 20 minutos. Su objetivo: un sistema de radar de $50 millones enterrado en el morro de ese avión. Si lo consiguen, no solo ganarán un trofeo, descifran la bóveda digital que protege todas las operaciones aéreas rusas. Si fallan, quedan atrapados en el fuego cruzado de la cacería humana más cara del mundo. Pero la cuestión es que esto no fue un accidente, no fue un golpe de suerte, fue una operación quirúrgica que comenzó 2 horas antes con un enjambre de fantasmas. Y todo comenzó con un secreto que la mayoría de la gente jamás creería. Quizás te preguntes, ¿por qué perseguir un Su-35 en lugar de un objetivo más sencillo? ¿Por qué arriesgarlo todo por un avión en específico? La respuesta reside en algo que la mayoría pasa por alto: el software. El sistema de radar del Su-35 es una obra maestra tecnológica, pero como toda tecnología moderna, tiene una peculiaridad. Cada vez que se enciende, envía una pequeña señal encriptada a su base. Imagínate que tu smartphone envía un ping a Apple o Google para verificar su legitimidad. Para los rusos, esto era simplemente un procedimiento operativo estándar a una medida de seguridad. Para los ucranianos, era un rastro brillante de migas de pan que conducía directamente a la cabina. No se toparon con esto por casualidad. Habían estado observando. Durante 4 días completos, la inteligencia ucraniana rastreó un Su-35 específico de la 105ª División de la Guardia. Sabían cuándo repostaba, conocían sus periodos de mantenimiento, y lo más importante, sabían el momento exacto en que sería más vulnerable, en lo profundo de la zona gris de Kursk. Pero Kursk no solo es peligroso, es una trampa mortal. Los rusos han cubierto toda la región con baterías de defensa aérea, S-40 y Pantsir. El cielo sobre Kursk es una cúpula de acero capaz de rastrear 300 objetivos simultáneamente. Cualquier cosa con alas que entre en esa zona suele tener unos 10 segundos de vida. Así que, si Ucrania solo quería destruir el avión, podrían haber disparado un misil desde lejos y marcharse. Pero un montón de titanio fundido y cenizas no sirve de nada. No querían restos, querían el cerebro, aunque ese radar de $50 millones. Y las claves de cifrado que protegen todo el enlace de datos de la Fuerza Aérea rusa. La misión era clara: una muerte fácil: desactivar, extraer, explotar, pero entrar significaba chocar contra un muro de radar que destrozaría cualquier cosa que detectara. Una vacilación, un error de cálculo, y los cazadores se convertirían en presas. El escenario estaba preparado, la trampa estaba lista, solo faltaba que el Su-35 mordiera el anzuelo. Las 4:30 alto eman 20 drones ucranianos, Leuti, surcaron el cielo. Cada uno costaba unos $15.000. Básicamente, una cortadora de césped voladora con explosivo. Surcaban el aire a 190 km/h, dirigiéndose directamente a la infraestructura energética rusa
en la región de Kursk. Dentro del centro de mando ruso, se desató el caos. 20 puntos luminosos aparecieron en sus pantallas, avanzando lentamente hacia depósitos de combustible críticos. Los comandantes se enfrentaron a una decisión imposible: ignorar la amenaza y ver cómo ardían sus líneas de suministro, o malgastar misiles S-400 de $2 millones en juguetes de fibra de vidrio de $15,000. El pánico se apoderó de todo. Moscú ordenó una respuesta contundente. 2 cazas Su-35 despegaron de la base aérea de Voronezh, con sus motores liberando 15.9 kilos de empuje bruto, mientras corrían para interceptar el enjambre de drones. Para estos pilotos de élite, esto es práctica de tiro en muertes fáciles. Misión rápida, a casa, a los 6 minutos, el primer Su-35 fija el radar de un dron Liuti, usando su rastreador infrarrojo. Ni siquiera se molesta en fijarlo por completo. Quiere una muerte limpia y silenciosa. El piloto ruso responde por radio: objetivo neutralizado. Demasiado fácil. Se ladea bruscamente, acumulando 7G, y prepara el siguiente. Otro misil no trabaja. El dron se vaporiza en un destello de calor y metralla. De vuelta al mando ruso, están celebrando, pero deberían estar mirando el marcador. Acaban de gastar $4 millones en destruir drones, valorados en $30,000. Es como usar un Ferrari para atropellar a un par de patinetas. Funciona, sí, pero las matemáticas son suicidas. Los pilotos rusos están en su mejor momento, adentrándose más en la zona de combate, dejando atrás la protección de sus defensas terrestres. Creen que dominan el campo de batalla. Lo que no saben es que mientras estaban ocupados destruyendo señuelos baratos, sus computadoras de vuelo estaban siendo envenenadas silenciosamente a través de la puerta trasera digital que Ucrania descubrió 96 horas antes. Mientras el Su-35 persigue al último dron restante, aventurándose mucho más allá de su perímetro de seguridad, este se convierte en el objetivo. Cada derribo que consiguen los arrastra más profundamente hacia el enjambre fantasma, un salón de espejos donde los verdaderos fantasmas están a punto de revelarse. Y estos fantasmas no caerán como una cortadora de césped voladora. Y aquí está el truco: en derribar esos drones baratos fue lo peor que pudo haber hecho el piloto ruso. En el momento en que apretó el gatillo, hizo 2 cosas. Primero, transmitió sus coordenadas GPS exactas a todos en un radio de 160 kilómetros. Segundo, desencadenó la verdadera emboscada. Cuando el primer dron explotó, 60 nuevos drones de la unidad Phantom Swarm 2.0 se lanzaron simultáneamente desde posiciones ocultas a solo 16 kilómetros de distancia. Imagina que estás jugando al escondite en un salón de espejos. Ves a tu oponente por todas partes, pero cada vez que te lanzas, solo chocas contra el cristal. Eso es exactamente lo que empezó a ocurrir en la pantalla del radar del Su-35. En estos 60 drones no solo volaban, llevaban procesadores de IA avanzados que se comunicaban directamente con el radar ruso. Usando la puerta trasera digital, los drones pirateados por Ucrania sabían exactamente qué frecuencias estaba escaneando el Su-35, no interferían la señal, la manipulaban. El resultado, en el monitor del piloto ruso, no veía 60 diminutos drones, vio 60 F-16 Vipers acercándose a él desde todas las direcciones, a Mach 2. En ese momento todo se desmoronó. El piloto entró en pánico total. Intentó fijar un objetivo a las 12 en punto. Desapareció y reapareció a las 6 en punto. Estaba aporreando botones, intentando fijar un misil, pero su sistema de radar de $50 millones no deja de emitir mensajes de error. Objetivo perdido en readquiriendo, objetivo perdido en readquiriendo. El caza de superioridad aérea más avanzado del mundo ahora parece un televisor de los 90 con fallos durante una tormenta. Pero mientras él, su Su-35 quemaba combustible en un frenético combate aéreo contra fantasmas, pasó por alto por completo una diminuta y silenciosa señal que rozaba a solo 15 metros del suelo. Esa era la verdadera amenaza. Un solitario F-16 Viper U, utilizando datos de objetivos suministrados directamente por un Sob-340 EWACS, que volaba en círculos seguros a 240 kilómetros de distancia, mantuvo su propio radar completamente apagado. Era un asesino silencioso. A una distancia de 60 kilómetros, el piloto ucraniano presionó el botón y lanzó un misil AIM-120. Pero aquí está la sorpresa: no fue un disparo mortal. Ucrania no quería un montón de titanio carbonizado, querían el cerebro. El AIM-120 estaba configurado en modo de espoleta de proximidad. No apuntaba a los motores, estaba programado para explotar a 3 metros por encima de la sección de cola trasera, en 3, 2, 1. El misil detonó. Una nube de fragmentos de tungsteno
destrozó los estabilizadores horizontales y cortó las líneas hidráulicas primarias. En un instante, la bestia invencible quedó paralizada, no explotó. Se convirtió en un planeador de alta velocidad. El Su-35R hizo un brutal aterrizaje de panza en el lodo del Kursk. El fuselaje actuó como un amortiguador de 60 pies, manteniendo el radar en el morro perfectamente intacto. El piloto ruso tuvo 1,5 segundos para tomar una decisión. Tiró de las palancas. La cúpula salió disparada. El asiento eyectable lo lanzó al cielo. Flotó bajo un paracaídas blanco, viendo cómo su carrera de $85 millones se perdía en el polvo. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Todos los operadores de radar en un radio de 300 kilómetros vieron desaparecer ese punto. Moscú entró en pánico. Sabían exactamente qué había en ese avión. El sistema de radar era la joya de la corona, y preferían convertir todo ese campo en un cráter antes que dejar que Ucrania lo tocara. 5:22 a.m. De vuelta al mando ruso, la orden es gélida: vaporizar los restos. No hay supervivientes, no hay pruebas. 2 bombarderos, Su-34 Fullback, que orbitaban a 90 kilómetros de distancia, fueron redirigidos inmediatamente al lugar del accidente. Su misión era simple: lanzar 4 bombas guiadas por láser y convertir ese Su-35 en un cráter de 9 metros antes de que los ucranianos pudieran siquiera acercarse. Pero el equipo de Good Grand Theft Auto ya está allí, emergiendo de una arboleda cercana como si fuera un videoclip de heavy metal. Un transportador de equipo pesado M1070 aparece, rugiendo. Imaginen la grúa más agresiva del mundo, pero diseñada para transportar tanques Abrams de 70 toneladas a través del lodo líquido. Esta bestia está impulsada por un motor diésel Detroit de 700 caballos de fuerza, que se abre paso a través de la tierra sobre neumáticos de 140 cm que dejan surcos tan profundos como para enterrar una motocicleta. Los técnicos de GUR saltan antes de que el camión se detenga. Tienen exactamente 12 minutos. Mover un Su-35, según su envergadura de 15 metros, es imposible en estos estrechos caminos, así que colocan cargas huecas lineales a lo largo de las raíces de las alas. En un chasquido controlado, las enormes alas se cortan. El lodo congelado del Kursk actúa como un tobogán lubricado. Los cabrestantes dobles del M1070 se irrían mientras arrastran el fuselaje sin alas hasta el remolque. Es un ballet de 15 toneladas ensayado 50 veces en viejos chasis soviéticos. El tiempo corre y el cielo no espera. ¡Vampiro! ¡Vampiro! El AWACS ucraniano, merodeando a salvo tras la frontera, detecta a los Su-34 rusos, fijando sus designadores láser. 2 misiles, cada uno con una ojiva de 300 kilos, se dirigen a toda velocidad hacia los restos a Mach 2. Pero Ucrania no solo trajo un camión, trajo un escudo invisible. Los 50 drones de EA restantes forman un muro de oscurecimiento multiespectral a 150 metros. Liberan una densa nube de partículas de fibra de carbono y aerosoles metálicos. Para los misiles rusos guiados por láser, el lugar del accidente simplemente desaparece. Los rayos láser se dispersan inútilmente. Los buscadores de televisión no ven más que un vacío gris. Los misiles pierden la señal, sobrepasando los restos por casi 300 metros. La onda expansiva destroza las ventanas de la casa, pero el Su-35 permanece intacto. Los pilotos rusos del Su-34 están furiosos. Bajan aún más, intentando tener visibilidad, pero caen directo a la trampa del Patriot. Una batería ucraniana del Patriot, escondida en un bosque a 30 kilómetros de distancia, cambia de modo de espera a modo de derribo. El receptor de alerta de radar de el Su-34 emite un tono sólido. El piloto ruso se desvía bruscamente, lanzando proyectiles como si su vida dependiera de ello. Así es, un interceptor PAC-3 deja el contenedor a Mach 4. En tierra, el conductor del M1070E está empapado en sudor. El Su-35E finalmente está en el remolque, pero está colocado de forma incómoda. No solo pesa, sino que son $85 millones. De no lo tires, vamos, vamos, vamos. El M1070 engrana a la marcha, con su transmisión de 18 velocidades rugiendo, mientras arrastra el fuselaje de 15 toneladas hacia la carretera asfaltada. Se mueven a 72 km por hora en rápido para una casa rodante, pero un blanco fácil para la artillería rusa. Moscú está utilizando todas sus fuerzas. Lanzan un enjambre de 10 drones suicidas Lancet desde una colina cercana. Son los bisturíes del ejército ruso, en picado a 160 km por hora, apuntando al bloque del motor del M1070. Pero los especialistas ucranianos en guerra electrónica activan una cúpula de salto de frecuencia, usando Starlink Mini para la sincronización de datos en tiempo real,
crean una zona muerta de 90 metros. A medida que los Lancet entran en el radio, sus transmisiones de video se quedan estáticas. 4 se estrellan sin causar daño en el lodo. 3 más son bloqueados en pleno vuelo por dispositivos portátiles Skynode. Son una carrera de 48 kilómetros hasta la frontera, a través de un corredor de fuego. La artillería rusa de 152 milímetros rodea la carretera. Los proyectiles caen cada vez más cerca. Cada impacto envía metralla contra el fuselaje expuesto. Suena como 1000 martillos golpeando una campana. Pero el equipo de GUR no solo conduce, sino que trabaja. Dentro de la cabina de apoyo, un técnico tiene un cable de fibra óptica conectado a la bahía de aviónica del EC. Su-35A no está mirando la artillería. Está mirando el código. Lo tengo. Susurra por el comunicador. El radar sigue emitiendo pitidos. Incluso inactivo, el radar ruso sigue siendo un traidor. Emite una señal de mantenimiento de baja potencia, diseñada para ayudar a los técnicos rusos a encontrar un avión perdido. Pero en manos de GUR, esta señal es una brújula digital. Mientras el M1070 se rusa el último puente hacia territorio controlado por Ucrania, finalmente llega un misil balístico ruso Iskander. Es demasiado tarde. La ojiva de 400 kilos del misil vaporiza el puente. Exactamente 45 segundos después de que el M1070L o atravesara. El atraco está completo. El premio está asegurado. El Su-35R posa en el remolque, embarrado y maltratado, pero con el cerebro a la vista. Cuando el M1070 entra en un hangar profusamente camuflado en la región de Sumy, comienza la verdadera traición. Aquí es donde un atraco en el campo de batalla se transforma en un terremoto estratégico para el Kremlin. Dentro del hangar, los ingenieros cibernéticos ucranianos del GUR aíslan el radar del Su-35EN, una jaula de faro D, una sala que bloquea todas las transmisiones no autorizadas, pero no lo desactivan sin más. Conectan un cable de fibra óptica directamente al puerto de mantenimiento, creando un puente de intermediario. Esto permite que el radar crea que sigue comunicándose con el cielo, mientras que el GUR filtra cada paquete de datos. Lo que encuentran dentro de este enlace digital es el santo grial de la ingeniería rusa perezosa. ¿Recuerdan aquel apretón de manos para llamar a casa? Resulta que la aviónica del Su-35 ruso funciona exactamente como un sistema doméstico inteligente de alta gama, pero poco seguro. Para mantener la sincronización de superioridad aérea, Kara Su-35 de la 105ª División de la Guardia está programado para hacer ping periódicamente a un servidor central en la base aérea de Voronezh para actualizar su enlace de datos cifrado. Es la ironía definitiva. El avión de combate más avanzado de Rusia tiene la lealtad digital de un iPhone robado, intentando encontrar a su dueño. En lugar de bloquear la señal, los técnicos del GUR crean una caja de arena digital en un entorno falso que engaña al Susan-Shubu, haciéndole creer que sigue en una pista rusa. El radar envía ping a Voronezh. Voronezh responde, bingo. El rastreo es instantáneo. En cuestión de minutos, los ucranianos ya no solo observan un avión, observan a través de los ojos de toda la base aérea de Voronezh. Han sorteado el cortafuegos y ahora tienen un mapa en tiempo real de cada hangar, cada depósito de combustible y, lo más importante, las coordenadas GPS exactas de todos los demás. Su-35EN mantenimiento. Moscú no solo perdió un avión de $85 millones, acaba de entregar la llave maestra de todas sus operaciones aéreas de primera línea. 48 horas después de esta extracción de derribo suave, Rusia se ve obligada a inmovilizar toda su flota de flanqueadores en la región. Se dan cuenta de que su enlace de datos cifrado ya no es un escudo, sino una baliza de rastreo. Esto crea una enorme brecha de seguridad de 300 kilómetros en el frente de Kursk, obligando a los bombarderos rusos a volar sin escoltas de cazas o a retirarse a bases en el interior de Rusia. El paraguas de acero se ha plegado y tirado a la basura. Ahora veamos el marcador. Por un lado está el Kremlin, que dedicó 15 años y miles de millones de rublos a desarrollar un Cosa Raptors que terminó siendo capturado por un camión de 700 caballos y un código ingenioso. Por otro lado está Ucrania, que utilizó drones fantasma valorados en $600.000 para conseguir un radar de $50 millones e inteligencia valorada en miles de millones. Pero aquí va la pregunta para ustedes. Los estrategas que ven Stone si fueran el comandante ucraniano y acabaran de descubrir esta puerta trasera digital, ¿cuál sería su siguiente movimiento? ¿Lanzarían un ataque masivo contra la base aérea de Voronezh de inmediato y aprovecharían el caos? ¿O se quedarían callados y seguirían escuchando todos los planes de vuelo rusos durante el próximo mes, recopilando
¿Aún más información? Cuéntenme su decisión estratégica en los comentarios. Gracias por ver este análisis profundo del atraco del siglo. Si quieren ver más historias como esta, operaciones de Grand Theft Auto, fallos tecnológicos militares y las tácticas que están transformando la guerra moderna, no olviden suscribirse. Hasta la próxima.